Yeah, ok. Entonces decíamos que en la primera parte de la presentación vamos a hacer un recuerdo de lo previo y luego entrar a lo que nos hemos planteado como taller, ¿no? Que esa era la idea. Señalar como concepto general que la emergencia cardiovascular en pediatría no solo están relacionadas a cardiopatías congénitas, sino a otros procesos congénitos o adquiridos, médicos o quirúrgicos. La sala de emergencia, por lo tanto, la emergencia pediátrica es el escenario de la primera respuesta. El tiempo que toma la adecuada valoración de una emergencia cardiovascular, que no siempre es evidente al contacto con el paciente, es crucial y puede determinar evolución y pronóstico. Las emergencias cardiovasculares pueden ser eventos no frecuentes, pero pueden ser letales. No siempre el cuadro clínico inicial es sospechoso como origen cardiovascular. Es la segunda o tercera causa de muerte en servicios de emergencia pediátrica. Se requiere, por lo tanto, que el equipo de guardia pediátrica esté preparado a enfrentarlos. Por ejemplo, y es el objetivo del curso, del taller, con la lectura adecuada de un electrocardiograma. Recordemos también algo que debe quedar claro para todos ustedes, cuando tomar un electrocardiograma en un niño. Cuando manifiesta dolor precordial, palpitaciones, cuando hay el hallazgo de soplo cardíaco, la historia de desvanecimiento o síncope, cuando hay sospecha de arritmia, cuando presenta un cuadro de inestabilidad hemodinámica o insuficiencia cardíaca. Muy importante cuando hay historia familiar de muerte súbita, historia de convulsiones, cefalea o mareos, trastorno electrolítico, esto en el entorno hospitalario, o un trastorno sistémico, ingesta de fármacos, sobredosis o accidental o descarga eléctrica. Todas estas son condiciones donde necesariamente hay que registrar un electrocardiograma. Y esto es tan importante que en una emergencia, junto a la historia, el examen clínico, el laboratorio y una placa de tórax, el electrocardiograma debe incorporarse como una herramienta en el arsenal diagnóstico de todo emergenciólogo, todo médico que hace trabajo en la emergencia. El electrocardiograma, como habíamos dicho, es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. En realidad es la suma de los potenciales de acción que se generan en las diferentes partes del mismo, que finalmente terminan en lo que conocemos como el complejo electrocardiográfico. No vamos a entrar en detalles de esto, pero este PQRCT es el motivo de esta presentación. Toda esta actividad ocurre automáticamente porque hay un sistema eléctrico que tiene como un elemento principal donde se activa toda esta función en el nodo sinusal. El nodo sinusal, entonces, que se ubica próximo a la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, es el punto donde se originan los cambios bioquímicos que generan la actividad eléctrica que termina en la contracción del miocardio. Esta es entonces el punto de partida de esta actividad eléctrica, el nodo sinusal. Este nodo sinusal tiene como segunda estación el nodo auriculoventricular, luego las fibras de Purkinje y el haz derecho e izquierdo, ¿no? Esta actividad eléctrica, repito, se ve reflejada en el complejo. Pero lo que quiero aquí subrayar es el concepto de lo sinusal. Sinusal significa que esa actividad eléctrica tiene un origen normal y que da origen a ese QRS, que significa despolarización del ventrículo, y a la onda T, que significa repolarización del ventrículo. Esto como conceptos básicos para recordar. De tal suerte que esta imagen PQRST es lo que ya debemos incorporar como elemento fundamental, porque es a partir del reconocimiento de estas ondas, y ahora vemos de esos intervalos, el PR y el QT principalmente, el PR que se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, y el QT que se registra o se mide desde el inicio del complejo hasta el final de la onda T. Estos intervalos junto con esas ondas son lo esencial para acercarnos a la interpretación de un electrocardiograma.
Una vez entendido eso, debemos aceptar que es necesaria una lectura sistemática, es decir, mirar un electro con alguna semiología, con alguna secuencia. Y esto lo habíamos revisado, esto empieza con el ritmo normal es el ritmo sinusal, luego evaluar la frecuencia cardíaca, el eje del complejo ayuda, en determinadas circunstancias, evaluar la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, tal cual la secuencia del gráfico mismo, el segmento OST, la onda T y el intervalo QT. Esta es la jerga electrocardiográfica que debemos incorporar cuando debemos evaluar e interpretar un electro. El ritmo. Habíamos dicho que se origina en el nodo sinusal, por lo tanto, el ritmo normal es el ritmo sinusal. ¿Cuándo hablamos de ritmo sinusal? Cuando la activación se origina en las aurículas, ¿no es cierto? Especialmente en el nodo sinusal, en la aurícula derecha. A partir de ahí despolariza todo el corazón. Y esta activación del nodo sinusal, ¿cómo lo vamos a determinar en el electro? Por la presencia de una onda P, que es una onda P positiva en derivada 1 especialmente. Es una onda P que sigue, se continúa con el complejo QRS, que genera un intervalo PR constante. La relación entre la onda P y cada complejo es una relación constante que tiene un valor normal menor de 0,20 y que tiene una morfología de onda P constante, semejante, similar, como estamos viendo. Identificar una onda P de la misma morfología que va seguida de un complejo con un intervalo PR constante y que es positiva en derivada 1 y 2, nos hacen el diagnóstico de un ritmo sinusal normal, el que todos tenemos. Esto es lo clave para identificar todo lo que pueda venir. Si somos capaces de identificar un ritmo sinusal normal, podemos identificar aquel ritmo que no lo es. Y eso ya es un avance. Lo sinusal entonces se refiere a eso, al origen normal del latido. A eso le sumamos un parámetro importantísimo, que es el intervalo QT, que se mide desde el inicio del complejo hasta el final de la onda T. Esas son entonces las formas de cómo nos acercamos a este electro. Lo sinusal, entonces, que es el origen normal, genera una serie de afirmaciones que ahora las vamos a entender mejor. El ritmo sinusal regular es el que todos tenemos. La taquicardia sinusal es simplemente un latido rápido que tiene un origen normal en el nodo sinusal. Onda OP precede a cada QRS con un PR constante. Eso es un ritmo sinusal rápido, taquicardia sinusal. Bradicardia sinusal, los mismos criterios, pero una frecuencia menor. Arritmia sinusal o arritmia respiratoria son complejos PQRST normales que tienen una variación cíclica en relación a los movimientos respiratorios y se considera una variante normal en la población pediátrica. La pausa sinusal es una pausa, como el nombre lo dice, donde no se ve actividad eléctrica. Suele ser una pausa corta y se considera también fisiológica, sobre todo en escolares y adolescentes. Pero como ven, lo sinusal, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, arritmia sinusal, pausa sinusal, solamente está haciendo referencia al origen normal del latido en el nodo sinusal. Otro criterio para el diagnóstico electrocardiográfico es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo determinamos la frecuencia cardíaca? Esto sigue siendo un recuerdo. Un criterio para ritmos regulares es ver qué distancia hay entre un complejo QRS y el otro. Y para eso establecemos una secuencia que uno la puede memorizar: 300, 150, 100, 75, 60, 50. ¿Qué significa esto? Si la distancia entre un QRS y otro es un cuadro grande, el latido está a 300 latidos por minuto. Si la distancia entre QRS y QRS de otro latido son dos cuadros grandes, la frecuencia sería 150 latidos por minuto. Si la distancia entre un QRS y el otro son tres cuadros grandes, la frecuencia será 100 latidos por minuto.
Si la distancia entre un QRS y el otro son 4 cuadros grandes, la frecuencia será 75 latidos por minuto. Si la distancia entre un QRS y el otro son 5 cuadros grandes, la frecuencia será 60 latidos por minuto. Y si la distancia entre un QRS y el otro son 6 cuadros grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la frecuencia será 50 latidos por minuto. Entonces, esta mnemotecnia lo que hace es establecer rápidamente una frecuencia cardíaca en función de cuántos cuadros grandes separan a un complejo del otro, siguiendo la secuencia 300 para un cuadro grande, 150 para dos, 100 para 3, 75 para 4, 60 para 5, 50 para 6. Es una forma rápida de establecer la frecuencia, pero ojo, esto aplica para ritmos regulares. Para los ritmos irregulares, la estrategia es otra. Tenemos que hacer un registro que considere 6 segundos. Si sabemos que un cuadro chiquito tiene 0,04 segundos, un cuadro grande que tiene 5 cuadros chiquitos, 5 por 0,04, un cuadro grande tiene 0,2 segundos. Si sumamos 30 cuadros grandes, serían 6 segundos. Si yo hago un registro de 30 cuadros grandes, tengo un registro en tiempo de 6 segundos. En un ritmo irregular como el que se muestra, en un ritmo irregular como el que se muestra, si yo cuento el número de complejos QRS que hay en esa tira de 6 segundos, lo multiplico por 10, que es el minuto, y tengo la frecuencia cardíaca. En este ejemplo de 6 segundos, en un ritmo irregular, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 complejos en 10 segundos, en 6 segundos, perdón, por 10 segundos, que es el minuto, tengo que este ritmo irregular tiene una frecuencia de 70 latidos por minuto. En ritmos irregulares, a un registro de 30 cuadros grandes que equivalen a 6 segundos, cuento el número de complejos, lo multiplico por 10 y esa es mi frecuencia cardíaca por minuto. No es complicado, es cuestión de practicar. Entonces, en esta semiología electrocardiográfica básica, el ritmo ya lo hemos determinado, calculamos frecuencia, valoramos la regularidad de mi latido, evalúo mi onda P, determino el intervalo PR y determino la duración del QRS y del QT. Es lo mínimo que puedo hacer para poder acercarme a una evaluación electrocardiográfica. El consejo es: registren los electros y comiencen a practicar. A ver, vamos a mirar la frecuencia, a ver, vamos a mirar la onda P, a ver, vamos a ver el PR, a ver, vamos a medir el QT. Uno comienza a practicar y eso cada vez se hace más y más sencillo. Esto hará posible que ustedes en una primera evaluación rápidamente puedan diferenciar un trazo que es normal, como este que estamos mostrando, donde uno puede identificar la onda P que precede a cada QRS o un PR regular con la misma onda P en un ritmo absolutamente regular. Puedo decir que este es un ritmo sinusal normal. Hay casi 3 cuadros grandes de separación, 2,5, tiene más de 100 de frecuencia cardíaca y hoy he establecido rápidamente un diagnóstico. Y si yo aprendo a ver mi trazo normal, rápidamente voy a poder decir, oye, este electro no es normal. No hay una regularidad, las ondas P no están seguidas de un complejo, aquí algo no está bien. O en este ejemplo, donde el ritmo es absolutamente irregular y donde no puedo identificar onda P, sino hay una inestabilidad de esa línea donde yo no puedo identificar onda P. Si yo puedo, a partir de ahora, identificar esto que es lo normal de esto que obviamente es muy distinto, ya hemos dado un paso. He podido identificar un electro normal de uno que no lo es, siguiendo la semiología que hemos presentado. Bien, como este es un taller de lectura sistemática de electrocardiograma pediátrico, o cómo interpretar un electrocardiograma y no parecer en el intento, vamos a tratar de hacer un taller virtual
Eso es posible y vamos a ir presentando algunos ejemplos para hacer juntos un acercamiento. Bien, comenzamos con este trazo. Apliquemos lo que hemos aprendido, hagamos una evaluación, miremos por favor, analicemos nuestro PQRST y vayamos viendo qué es lo que se acerca a lo normal y qué de repente no se acerca a lo normal. Esto es un trazo de 6 segundos. Como hemos planteado, por lo tanto, podemos establecer también la frecuencia cardíaca. Vamos a desarrollar entonces el problema. La frecuencia de este ejemplo, hemos dicho, este es un trazo de 6 segundos y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 complejos en 6 segundos. Lo multiplico por 10, tengo 70 latidos por minuto. ¿Ok? Es una tira de 6 segundos, tengo 7 latidos por 10, que es el minuto, tengo 70 latidos por minuto. Ya establecí mi frecuencia. Luego me pregunto, ¿este es un ritmo regular? ¿Qué diríamos? ¿Esto es regular? Por un momento pareciera que sí, por momentos que no. ¿Cómo respondemos? Es ocasionalmente irregular. Porque en la parte central del trazo como que es regular, pero en los extremos como que no. Entonces podríamos decir es ocasionalmente irregular. El punto clave, mis ondas P. Por favor, evalúen las ondas P. Entonces, si hemos evaluado las ondas P, debemos coincidir en lo siguiente. 2 de 7 son diferentes. Esta, la que está con la flecha ahora, y esta. Esas son dos ondas P distintas a todas las demás, pero que continúan con un complejo QRS semejante a los otros. Solo que es una onda P que por su morfología podemos decir no se está originando en el nodo sinusal, porque si se originara en el nodo sinusal como las demás, la morfología sería la misma. ¿Cómo interpretamos esto? El intervalo PR va a ser de 0,14 en excepción de esas dos que no corresponden a un intervalo PR normal porque no tienen origen sinusal. ¿Cómo podemos entonces concluir con este trazo? Donde hay un ritmo sinusal, pero hay momentos donde no se ve la onda P, ¿correcto? Podemos concluir que este trazo tiene ritmo sinusal de base con extrasístoles supraventriculares o contracciones auriculares prematuras, que son esas dos ondas P de morfología diferente que por lo tanto no se originan en el nodo sinusal, se originan en otra parte de la aurícula, derecha o izquierda, pero que conducen normalmente y generan actividad ventricular normal, igual que la que se produce del latido que se ha originado del nodo sinusal. Ahí el problema simplemente es que se ha activado la aurícula en un lugar distinto al nodo sinusal. Eso es una extrasístole supraventricular o una contracción auricular prematura. Ven cómo haciendo el análisis del PQRST rápidamente notamos la diferencia. Nos planteamos este otro ejemplo. Igualmente es una tira de 6 segundos. Tomémonos unos segundos para mirarlo. Ustedes mismos vayan autoevaluándose. Esa es la ventaja de ustedes de la virtualidad, pero igual podemos avanzar. Vamos entonces a hacer el análisis. Ya lo han mirado y han aplicado el conocimiento PQRST. ¿Hay algo distinto? Obviamente sí. Vamos a evaluar. La frecuencia. Hemos dicho es una tira de 6 segundos. Contamos el número de latidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 latidos en 6 segundos. En todo el trazo, pero si lo dividimos en la primera parte, donde podemos identificar PQRST, aquí tenemos 74. Y en la segunda parte, donde no podemos identificar el PQRST, se acelera.
a casi 150 latidos. Es decir, en este trazo transita desde un ritmo donde puedo identificar la activación del nodo sinusal a 74 latidos, cambia súbitamente a una activación que no se origina en el nodo sinusal y que va a una frecuencia de casi 2 cuadros grandes que corresponde a casi 150 latidos por minuto. Este paciente cambió de un ritmo sinusal a 74 a un ritmo rápido a 148 y eso lo podemos determinar mirando el trazo. ¿Qué decimos de la regularidad? ¿Es un ritmo regular? Podríamos decir que es regular cuando estuvo en sinusal a 74 y sigue siendo regular cuando está rápido a 148. La regularidad podemos interpretarla de esa forma, porque como si hubieran dos eventos en el paciente, la primera parte normal y la segunda parte donde hay un aceleramiento y una activación donde no vemos activación sinusal porque no vemos onda P. Hay onda P en la primera parte del trazo sí, en la segunda parte del trazo no hay onda P. No hay onda P. El intervalo PR lo podemos medir en la primera parte porque hay onda P, pero en la segunda parte del trazo no. 3X significa que no haya, no significa otra cosa. No podemos medirlo porque no vemos onda P. ¿Cómo interpretamos este trazo entonces? ¿Cómo interpretamos este trazo? Una primera parte donde identifico PQRST, una segunda parte rápida donde no identifico la onda P, pero una activación ventricular normal, rápida pero normal. Esto lo interpretamos como un ritmo sinusal regular al inicio que súbitamente cambia a un episodio de taquicardia supraventricular, que se define por eso. Ausencia de onda P es un ritmo rápido con complejos QRS delgados, porque la activación ventricular ocurre normalmente. Y yo puedo ver rápidamente, y esto que veo en un trazo, lo puedo ver también en una pantalla de monitor. En la pantalla de monitor, como mostramos antes, uno puede identificar PQRST, siempre. Y puede ser diagnósticos como el que estamos planteando en este trazo. Vamos a otro ejemplo. Tómense unos segundos para mirarlo, a explicar lo que hemos aprendido. PQRST, PR, QRST, frecuencia, son tiras de 6 segundos. Ok, ya hicieron su diagnóstico. Por lo menos consideremos todos de que no es un trazo normal. Ya con eso hemos avanzado, ¿verdad? Vamos entonces, frecuencia. Otra vez es un trazo de 6 segundos, son 30 cuadros grandes. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 complejos en 6 segundos por 10, 10 por 10 son 100 latidos por minuto. Si tengo 10 complejos en 6 segundos, para el minuto multiplico por 10, 10 por 10 son 100 latidos por minuto. Ya tengo mi frecuencia. Aun cuando el ritmo es irregular, puedo establecer la frecuencia. No puedo aplicar la mnemotecnia 300, 150, 100, 75, 60, 50, porque eso es para ritmos regulares. Para ritmos irregulares se aplica esta técnica. ¿Qué decimos de la regularidad? ¿Este es un ritmo regular? Obviamente no. Este es un ritmo irregularmente irregular, porque no hay un patrón de base que uno pueda detectar. Es absolutamente irregular. ¿Qué decimos de las ondas P? ¿Hay ondas P? No hay ondas P. Las ondas P son ausentes. ¿Qué decimos del intervalo PR? Si no hay onda P, yo no puedo medir el intervalo PR. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar este trazo? Donde hay un ritmo irregularmente irregular, donde no hay ondas P y que en lugar de ondas P hay una línea de base de unas ondas muy delgaditas, muy chiquitas, que se llaman ondas F minúsculas.
porque este trazo corresponde a lo que se diagnostica como fibrilación auricular. La fibrilación auricular es un ritmo generalmente rápido por una activación que no se origina del nodo sinusal, de diferentes partes de ambas aurículas, y genera ritmos de este tipo. La conducción hacia el ventrículo es normal, por lo tanto los QRS son delgados normales. El problema es la activación del nodo sinusal, que no ocurre. En su lugar hay múltiples activaciones de las aurículas que generan este tipo de activación donde no hay onda P, en lugar hay esa línea irregular que se conoce como ondas F minúsculas. Es fácilmente reconocible esta alteración del ritmo, fibrilación auricular. Contrastemos esto con nuestra imagen normal de PQRST y rápidamente está el diagnóstico. Vamos a otro ejemplo. Miremoslo con calma, analicemos con calma. Es igual a una tira de 6 segundos y vamos entonces a hacer nuestra evaluación. La frecuencia cardíaca, ya deben saberla ahorita, son 7 complejos por 10. Esto tiene 70 latidos por minuto. La tira es de 6 segundos, de 30 cuadros grandes. ¿Ok? Luego, la regularidad de este trazo, podemos decir sí, es regular. Las ondas P, eso que ven ahí no es onda P. Eso son ondas F mayúsculas porque las ondas P son ausentes. Porque no es posible que haya activación sinusal, 1, 2, 3, 4 activaciones sinusales, no es posible. Una vez que se activa el nodo sinusal, viaja el impulso al nodo auriculoventricular, al haz de His y a las ramas derecha e izquierda. Eso no es posible, esa interpretación. Eso es ausencia de onda P y lo que están viendo son las llamadas ondas F mayúsculas. Si no hay ondas P, no hay intervalo PR. Entonces tenemos un ritmo aparentemente regular donde no hay ondas P. En su lugar hay unas ondas, podríamos decir que semejan de alguna forma, pero no son, y que debemos reconocerlas como ondas F mayúsculas. Este es el ejemplo del flúter auricular. Fibrilación auricular, ondas F minúsculas, es como si estuviera vibrando la línea de base, y el flúter auricular, ondas F mayúsculas. ¿Ok? Ambos generan una activación ventricular normal. Los QRS son normales. El problema es la activación auricular. Bien, seguimos avanzando ahora. Tenemos este trazo. Sigamos haciendo el ejercicio PQRST, PQRST, igual es un trazo de 6 segundos. ¿Ok? Hagamos nuestro análisis. ¿Cuál es la frecuencia? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 complejos. 6 por 10, 60 latidos por minuto. Eso ya está facilito. ¿Hay regularidad? Podemos decir que sí, es un ritmo regular. ¿Hay ondas P? Sí están presentes. Las ondas P son las mismas, no son ondas P que cambian. Y que en este caso todas las ondas P preceden al QRS, todas. Aquí hay onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, todas. Hay ondas P sí, son las mismas y todas preceden al QRS. El intervalo PR tiene 0,36. Ese es el intervalo PR, el que hemos marcado con la línea roja. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo se mide y tiene 0,36. Habíamos dicho que máximo mide 0,20. Es un parámetro que hay que valorarlo en función de la frecuencia cardíaca y edad del paciente, pero a manera gruesa, el intervalo debe ser menor de 0,20. Este está definitivamente largo.
Esto entonces, ¿cómo se llama? Esto es un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, donde la clave del diagnóstico es simplemente un PR largo. PR largo, diagnóstico de bloqueo aurículo-ventricular primer grado. Bloqueo aurículo-ventricular. Quiere decir, ¿hay activación sinusal? Sí, se activó en el nodo sinusal. La onda P está. Es la misma onda P. ¿Precede a cada QRS? Sí. Hay onda P que activa y llega al nodo aurículo-ventricular, llega al haz de His y a las ramas. ¿Cuál es el problema? Que ha sufrido un enlentecimiento a nivel de nodo aurículo-ventricular. Por eso se llama bloqueo aurículo-ventricular. Pero la activación auricular, el ritmo es sinusal. Solo que hay un bloqueo aurículo-ventricular con PR largo, en este caso califica como bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Ahora tenemos este ejemplo. Apliquemos nuestro conocimiento. PQRST, PQRST. ¿Estamos listos? Es una tira de 6 segundos. Vamos a nuestro análisis. ¿Cuál es la frecuencia? Si sumamos todos los complejos, incluso, digamos de una vez al último, que es un complejo distinto, podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 normales y uno que no es normal, 7. ¿No es cierto? Serían 60 latidos en el ritmo normal más un latido ahí que ahorita lo vamos a entender. Pero está claramente en el trazo, ahora ustedes ya lo pueden ver eh, con más fundamento, como el último latido es un latido absolutamente distinto. Es un latido ancho, en primer lugar, su característica es ancho. Es un latido que no está precedido de una onda P, como todos los demás, PQRST, PQRST, PQRST. Este latido es diferente, no solo es diferente, sino que no tiene onda P previa. Es decir, este latido no se origina desde una conducción del nodo sinusal, no viene por una activación eléctrica desde el nodo sinusal. Si fuera así, tendría onda P. ¿Hay regularidad en este trazo? Sí, pero podríamos decir que al final es ocasionalmente irregular. Las ondas P está ausente en el último latido, en el séptimo, como acabamos de explicar, que no solo es diferente, decimos nosotros es un latido bizarro, ancho, feo, y que no está precedido de onda P. El intervalo PR, ahí donde hay onda P, es un intervalo PR normal. ¿Cómo se llama este trazo entonces? Ritmo sinusal de base con un extrasístole ventricular o contracción ventricular prematura. Ese latido no se originó en el nodo sinusal, no pasó por el nodo auriculoventricular, es una activación eléctrica que se origina en alguno de los ventrículos, directamente en alguno de los ventrículos y genera una despolarización ventricular anormal, retrasada, retardada en el tiempo, lo cual es lo que traduce en el complejo QRS ancho, porque no es una activación sincrónica de la vía fisiológica normal. Y es así como vemos las extrasístoles ventriculares o contracciones ventriculares prematuras. La clave, no hay onda P previa y el complejo QRS es ancho. Vamos a otro ejemplo. Hemos ido de menor a mayor complejidad. Podemos esto relacionarlo a lo que hemos aprendido PQRST. Muy difícil, ¿verdad? No hay forma. Analicemos igual. Frecuencia. Si consideramos que cada uno de esos son complejos, podríamos decir, si ahí hay 16 complejos, es una frecuencia de 160 latidos por minuto. Es un ritmo rápido. Si asumimos que esos son complejos, y vamos a asumirlo, son complejos anchos. Los complejos anchos generalmente son
complejos ventriculares, no vienen de las aurículas, vienen del nodo aurículo ventricular para abajo. Son complejos anchos a esa frecuencia. ¿Hay regularidad en este trazo? Podríamos decir que sí. A pesar que los complejos son bizarros, anchos y rápidos, podríamos decir que sí hay regularidad. ¿Hay ondas P en este trazo? Obviamente no, absolutamente ausentes. El intervalo PR, si no hay onda P, no hay cómo medir el intervalo PR. ¿Cómo entonces diagnosticamos este trazo? Este es un ejemplo de taquicardia ventricular. Es un ritmo que se origina en los mismos ventrículos, puede ser el izquierdo o el derecho, que genera complejos sin onda P, porque se están activando desde el ventrículo, y como están activados desde ahí, son complejos anchos, en este caso complejos regulares, en una sola polaridad, pero es una arritmia grave. Esta es una taquicardia ventricular, que puede ser lo que decimos nosotros sostenida, si es incesante, o no sostenida. A veces es solo episódica, que puede provocar un evento sincopal o desvanecimiento y luego se restituye y pasó. Pero eventos de eso pueden tener situaciones eléctricas como esta en un paciente. Vayan ustedes tomando nota de lo importante que tener un trazo en todo paciente con condiciones que llegan a la emergencia. Ahora tenemos este trazo. Hemos ido de menor a mayor complejidad. Es igualmente complicado definir algo de lo que hemos visto como normal. Sin saber detalles, podemos decir que este trazo es absolutamente anormal. La frecuencia no podemos medirla porque esos complejos no se parecen ninguno y es difícil determinarlos. Esto es regular, absolutamente irregular, no hay forma de establecer una regularidad. Hay ondas P absolutamente ausentes. Hay intervalo PR, es imposible medirlo. Este es un ritmo absolutamente irregular de complejos anchos bizarros que no tienen un patrón de base como el ejemplo anterior, y esto es lo que corresponde a una fibrilación ventricular, sinónimo de parada cardíaca. Estos son latidos absolutamente ineficientes, no generan gasto y el paciente está colapsado. No entraremos a detalles terapéuticos porque este es un curso de lectura de EKG, pero esta es la imagen de una fibrilación ventricular. Entonces, si retrotraemos a la imagen del PQRST normal, ahora somos capaces de diferenciar rápidamente esa imagen de aquella que no es normal. Bien, ahora vamos a tratar de darle un poco de sentido práctico a lo que hemos venido haciendo en esta última parte del taller. Y vamos a tratar de ver cómo esto se aplica realmente en condiciones prácticas. Y vamos a presentar un par de casos. El primer caso es de un lactante de 6 meses con un cuadro clínico de una semana de evolución, de una rinitis, entre comillas, tos, irritabilidad subfebril. Recibe sintomáticos en forma ambulatoria, paciente que se ve todos los días, ahora más en invierno. Ante persistencia de irritabilidad, a lo que se agrega hiporexia y palidez, es conducido a la emergencia, ¿no? Está evolucionando una semana, un cuadro subfebril, tos, irritable, más irritable, ya no quiere comer, está pálido y viene la emergencia. En la emergencia se encuentra un paciente pálido, con una taquipnia, sin cianosis, irritable y con esa frecuencia cardíaca al examen. ¿Listo? ¿Qué hacemos con este paciente? Le damos antipirético y esperamos que baje la temperatura. Le decimos a la enfermera medio físico, por favor, y la esperamos. O como hacen ahora muchos colegas jóvenes, tomografía para todo el mundo. O le tomamos un electro o un monitor. Obviamente la respuesta es clara. Un paciente con ese cuadro y con esa frecuencia cardíaca, hemodinámicamente está viniendo comprometido y hay que precisar rápidamente qué es lo que está pasando. Ok, se le tomó el electro y este es su electrocardiograma.
Si aplicamos los conocimientos, podemos decir, vamos a ampliar un poco aquí, ¿hay onda P detrás de cada complejo? Absolutamente no hay. Los complejos son delgados. La frecuencia cardíaca es un cuadro grande y un poquito menos, está alrededor de 250, 270, una frecuencia muy rápida con complejos delgados. Esta es la típica imagen de una taquicardia paroxística supraventricular. Estos son eventos relativamente frecuentes en lactantes, en preescolares también, neonatos también. Ocurre generalmente en corazones estructuralmente sanos. El primer episodio suele ocurrir en el 50% de los casos antes del año de edad. Perdón. Si el primer episodio ocurre después del primer año, el pronóstico cambia porque la remisión ya solo es del 20%. El cuadro clínico puede ser inespecífico, a veces no se sospecha, porque el paciente está irritable como mucho, pálido como mucho, sudoso, rechaza la lactancia. Si no se hace una adecuada valoración, se puede retrasar el diagnóstico y ya cuando acude a la emergencia está con un deterioro hemodinámico mayor, como el ejemplo que hemos puesto, que primero fue atendido, le dieron antipiréticos, se fue agravando, se fue poniendo pálido, con dificultad respiratoria y así llegó a la emergencia. Van a requerir ingreso a UCI si hay deterioro hemodinámico, palidez, hipotensión, frialdad, trastorno del sensorio, etcétera. Y si no hay respuesta a terapia inicial en la emergencia, también hay que hospitalizarlo en UCI y si es portador de cardiopatía estructural también. Solamente sin entrar en detalle, si el paciente viene hemodinámicamente comprometido, no hay mucho que pensar, monitor e inmediatamente cardioversión eléctrica. Bien, ¿cómo diferenciamos esta taquicardia supraventricular de una taquicardia sinusal? Ambos pueden tener una historia relativamente inespecífica de fiebre e irritabilidad, pero en taquicardia sinusal sí vamos a ser capaces de determinar la presencia de ondas P normales precediendo a cada QRS con un intervalo PR constante. En las taquicardias supraventriculares no vamos a ser capaces de determinar la presencia de onda P. La frecuencia cardíaca en taquicardia sinusal es variable, pero hay un techo. No hay una taquicardia sinusal de 200 latidos por minuto. Ya si la frecuencia es más de 180, lo más probable es que sea una taquicardia supraventricular. Los lactantes presentan menos de 220 en el caso de taquicardia sinusal y más de 200, 220 en el caso de taquicardia supraventricular. Los niños menores 180 en taquicardia sinusal o menos y los otros con taquicardia supra mayor de 100. En general yo tomo como parámetro 180, ¿no? 180 para abajo veo onda P, es sinusal y si no es supraventricular. En taquicardia sinusal puede haber un comienzo y final graduables, en la supraventricular puede haber un comienzo y final bruscos, o espontáneamente o por acción médica, pero suele ser inicio y final bruscos. Cuando hay taquicardia sinusal no suele haber repercusión hemodinámica porque el latido no es tan rápido, es aún eficiente, y cuando es taquicardia supraventricular va provocando cuanto más larga sea, mayor repercusión hemodinámica. Entonces ahí tienen algunos tips de cómo diferenciar una situación de la otra. Este es un segundo caso. Este es un niño de 11 años que lo traen sus padres porque tras nadar en una piscina cercana al centro y estando sentado al borde de la piscina, presenta en forma súbita un episodio de pérdida de conciencia de menos de un minuto de duración, del cual se recupera espontáneamente. Un evento pasajero, perdió la conciencia súbitamente y la recupera rápidamente y espontáneamente. Por eso es llevado a la emergencia. En la exploración física, un peso de 35 kilos, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, una presión arterial de 96,59, aceptable estado general, aunque luce nervioso, color normal, no está pálido, bien hidratado, no signo de dificultad respiratoria. A la ocultación pulmonar es normal, los pulsos son palpables y simétricos. La ocultación cardíaca no hay soplos, el abdomen no muestra visceromegalia
está despierto, consciente, sin signos de focalización. Tuvo un evento, llega a la emergencia y tiene un examen clínico relativamente estable. Está siendo atendido y mientras se colocaba en el monitor, porque decidieron colocarle en el monitor, los padres refieren no haber otros antecedentes personales. Sin embargo, el padre recordó haber presentado episodios sincopales durante la infancia que se dieron con la edad. El niño no toma ningún fármaco. Además, durante el episodio no realizó movimientos anormales ni tuvo relajación de esfínteres. Esa es la historia y el examen de inicio, digamos que es un examen normal, luego de haber presentado el episodio que se ha reseñado. Ok, ¿qué hacemos con este paciente? Le damos de alta y que vaya al consultorio de cardiología el lunes. Hoy estamos viernes. Vaya nomás, señor. El lunes busque el cardiólogo en la consulta. Le decimos eso. Mire, su presión está normal, su frecuencia está normal, no se preocupe. O los colegas jóvenes, tomografía y resonancia para todo el mundo, o lo hospitalizamos. ¿Qué hacemos con este muchacho? A ver, ¿qué harían ustedes? Evalúense. ¿Cuántos lo mandan a su casa al consultorio? ¿Cuántos piden una tomo? ¿Y cuántos deciden hospitalizar? El paciente está estable, ya está despierto, está tranquilo. Ok, bueno, lo están evaluando y el trazo del monitor mostró eso. Apliquemos nuestro conocimiento PQRCT. Sí, podríamos decir que hay onda P, porque esta imagen de acá es muy semejante a esa. Conduce a un PR regular, un QRS de las mismas características, una onda T algo plana, pero onda T al fin. La frecuencia, podríamos sí evaluar, es un ritmo regular, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Porque es un ritmo regular, podemos aplicar. Entonces, el único hallazgo aparente, y luego vamos a ver que no es tanto, es una bradicardia sinusal. Acá el monitor lo ha grabado, dice 51 latidos por minuto, nosotros habíamos calculado 50. Ok, tiene una bradicardia sinusal, es un joven. Alguien podría decir, bueno, pero es joven, bradicardia sinusal. Y seguimos con el paciente. Posteriormente, el paciente está muy nervioso, se queja de que se siente mal otra vez, está más pálido, refiere tener palpitaciones y dolor retroesternal, ya estando en la evaluación. Inmediatamente vuelve a presentar otro episodio de pérdida de conciencia. Tiene mala perfusión periférica, no es posible tomar la presión arterial y los pulsos son débiles. ¿Qué pasó? Y el trazado del monitor ahora muestra esto. ¿Recordamos esta imagen? Unos complejos anchos, no se puede ver onda P, en este caso tiene una polaridad cambiante. Nuestro paciente pasó de ese trazo a este trazo, evidenciando un colapso circulatorio en nuestras narices en la emergencia. Vamos a retroceder un poquito ya. ¿Qué hubiera pasado? Cada uno evalúese. Si alguien decidía, vaya señor, no se preocupe, su presión está normal, su frecuencia está un poco baja, pero para él está bien. Vaya nomás, el lunes busque al consultorio de cardiología. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado? Bueno, el paciente pasó de eso a esto en nuestras narices e hizo colapso circulatorio. ¿Qué es lo que está pasando con él? Hizo una arritmia ventricular porque su patrón de base mostraba lo que llamamos un QT largo, síndrome de QT largo, que estaba ahí escondidito, agazapado, y cuando no es adecuadamente evaluado se nos pasa. Pero él tuvo siempre un QT largo, que es el sustrato para que luego presenten episodios de esa taquicardia ventricular de polaridad cambiante que se llama torsade points o torsade points. Síndrome de QT largo, entonces, es causa de síncope, convulsiones y muerte súbita. 60% de presentación familiar.
Factores de riesgo, la bradicardia, como nuestro paciente, presencia de bloqueos. Si el QT es más de 0,55, nuestro paciente tenía más de 0,60. Arritmias asociadas de presentación precoz. Este QT largo, entonces, es muy importante saber entenderlo y valorarlo en todo paciente con desvanecimiento o con episodio sincopal, aunque venga estable a la emergencia. Hoy los equipos lo miden en forma automática, ya lo traen corregido, el QT corregido, pero esta es la forma en que lo aprendimos, midiendo el QT desde el inicio del complejo hasta el final de la onda T. Ese es el QT, va en el numerador, y luego medimos el RR, y es la raíz cuadrada del RR. Acá está el ejemplo práctico. QT corregido es el QT medido. Acá está el QT medido, 0,56, sobre la raíz cuadrada de el tiempo que hay entre un complejo y otro. En este caso son 19 cuadros chiquitos por 0,04, que es cada cuadro chiquito, 0,76, la raíz cuadrada de 0,76, y esto da 0,64. Esta es la forma manual, digamos, para los equipos que no lo hacen en forma automática, de obtener el QT corregido, porque lo que importa es el QT corregido, no el QT medido. Hay que correlacionarlo a la frecuencia cardíaca. Hay otra serie de trazos electrocardiográficos asociados a síncope y arritmias letales. Está no solo el QT largo, también está el QT corto, el síndrome de Brugada, el síndrome de preexcitación, cambios de STT, isquemia o problemas miocárdicos inflamatorios, o los bloqueos auriculoventriculares completos. Todos estos patrones electrocardiográficos, que podría ser motivo de otra revisión, pueden estar asociados a eventos sincopales, como hemos visto. Ya para terminar, casi está claro por lo revisado que el electrocardiograma constituye una herramienta fundamental en una emergencia, porque no todo es cardiopatías congénitas. Los trastornos electrolíticos, por ejemplo, pueden provocar situaciones parecidas a la que hemos mostrado en los casos presentados. Toda evaluación en la emergencia, creemos, así como tiene exámenes de laboratorio, debiera tener un electrocardiograma basal. El electrocardiograma, entonces, nos da una serie de valoraciones que hay que saberlas comprender en cuanto a traducen la activación auricular, la activación ventricular, la repolarización ventricular, y todo lo que el medio sistémico puede alterar esta parte eléctrica y provocar situaciones cardiovasculares importantes. De esta forma, esperamos haber contribuido a este taller de lectura sistemática del electrocardiograma pediátrico, o cómo interpretar un electrocardiograma y no perecer en el intento. Espero que la próxima vez no pase lo que pase en esta gráfica. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento al equipo organizador, a la doctora Grisel, por hacerme partícipe de esta actividad académica que la hago con todo cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Álvarez. En realidad es una... Disculpe que no sé por qué no puedo prender mi cámara, pero es una presentación excelente, una ponencia genial. No solo es usted se lo reitero, un excelente cardiólogo, un maestro de maestros, sino mejor persona, ¿no? Y veo los comentarios en el chat, y en realidad todos pues son halagadores, y yo me siento honrada de conocerlo, de haber sido unos nuevos alumnos, sino también haber tenido ese honor de trabajar con usted, ¿no? Y de verdad, definitivamente, este tema es muy importante, nos llegan muchos pacientes. Bueno, nosotros, la audiencia sabe que nosotros somos un instituto quirúrgico complejo, donde la gran proporción de nuestros pacientes son pacientes cardiópatas. Justo recordaba que en estos últimos 4 días hemos tenido 2 casitos importantes. El día martes, una niña con un antecedente de transposición de grandes vasos, viene la traen de consultorio porque había presentado un 5, ¿no? Justo lo que usted menciona, ¿no? Pero ya esta es una niña con un corazón que no es normal. Pero llega estable, la trajeron, ¿no?
para evaluarle llegó estable, ¿no? Pero pues en el camino, en los minutos, que obviamente le íbamos a hacer toda la evaluación, el paciente empezó nuevamente con taquicardia y tenía un flúter, ¿no? Entonces, estas son las cosas que pueden ocurrir. Y el día de anoche, ayer nos llegó otra paciente, también de 9 años, con una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Con 240 de frecuencia cardíaca. Entonces, esta es una niña previamente sana, pero ya una niña que había tenido episodios ya 3 o 4 previos sin ningún manejo posterior. Y como se dice, ¿no? Pacientes mayores de 1 año ya es muy poco probable que esto revierta solo. Entonces, colegas, no sé, participantes, tienen alguna experiencia, algo que comentar o alguna pregunta, estamos atentos. Creo que el doctor ha sido bastante claro eh, en lo que nos ha manifestado. Por acá creo que nos van a hacer algunas preguntas. Y por favor vamos pidiendo al equipo del instituto, por favor, para que puedan ir colocando el enlace de asistencia. Acá menciona uno de nuestros colegas que dice que a veces en los hospitales pues no se cuenta con electrodos pediátricos, ¿no? ¿Alguna sugerencia al respecto, la utilidad de los electrodos de adultos en estos casos? A ver, sobre esa observación de los electrodos para niños, debo decir que el equipo, el electrocardiógrafo como tal, es estándar. No hay electrocardiógrafo para niños o para adultos. Eso no existe. Es el mismo equipo. Los cables son exactamente los mismos. No hay cables para niños o para adultos. No existe. Lo único que puede cambiar son los brazaletes, eso que va a los brazos y a las piernas. Y los chuponcitos, ¿no? Que sí, hay tamaños más chicos para pequeños. Pero eso se puede obviar sacando la parte metálica donde va el electrodo y pegarlo directamente con esparadrapo a la muñeca o a la pierna del bebito. Cuando el brazalete, el sujetador es muy grande. Pero todo lo demás, el equipo, los cables, no existe para niños o para adultos, es el mismo. Lo único que cambia es los chuponcitos, que si hay más chiquititos para neonatos, y los brazaletes, que hay también más chiquititos para neonatos. Pero yo puedo sacarlo de su sitio y pegarlo con esparadrapo y solucionar el problema. Excelente, doctor. Una muy buena alternativa en el caso de que estos establecimientos de salud no cuenten con los electrodos, los chuponcitos más pequeños. Excelente. Acá consultan, doctor, dice, ya, por ejemplo, acá consultan si tenemos algún paciente con una función cardíaca en el 10%, dice, quiero entender eso la pregunta. ¿Cómo se presentaría el EKG? Con una función A ver, cardíaca súper pobre, a ¿no? ver. Agradezco la pregunta para precisar algunos conceptos. El electro valora a través de mirar la actividad eléctrica cardíaca, nos valora obviamente la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un parámetro de función. Recordamos, la función del corazón está determinado por la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Mientras más rápida es la frecuencia cardíaca, es menos eficiente el corazón. Entonces, primer punto, el electro nos valora esa parte. Nos puede valorar también algunas manifestaciones que afecten la función cardíaca, por ejemplo, isquemia. La isquemia miocárdica puede existir en niños y eso lo mira un electro y eso afecta la función. Pero yo puedo tener un paciente
con una disfunción miocárdica importante, por ejemplo, motivado por, se me ocurre, a ver, una disfunción miocárdica en un paciente que está empezando un cuadro de miocarditis y tener un electrocardiograma casi normal. ¿A qué voy? El electro por sí es un examen auxiliar que igual hay que mirarlo en el contexto clínico del paciente como cualquier prueba. Dicho de otra forma, yo no puedo valorar la función cardíaca solo mirando un electro. Eso no es posible. El electro me da algunos tips recordando cuáles son los determinantes de la función, pero yo puedo tener un paciente con una función, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo, qué sé yo, en 40% y tener un electrocardiograma normal. Eso es posible. Lo que me hace recordar lo que dijimos cuando hablábamos del trazo en el monitor electrocardiográfico que usamos en la emergencia o en la UCI. El monitor no es un electrocardiograma, es un trazo para ver nuestro PQRST, punto. Yo puedo tener un monitor, un PQRST en el monitor normal y tener un paciente con síncope, por otra causa, neurológica, por ejemplo. Yo puedo tener un monitor eh, con un cambio de alguna arritmia y tener un paciente hemodinámicamente estable. Entonces, el aporte de la valoración eléctrica de un paciente por el electrocardiograma completo o por el trazo que muestra un monitor siempre tiene que ser contextualizado en cómo es la clínica, cómo es los parámetros hemodinámicos del paciente, ¿no? Yo puedo tener un electro normal y tener un paciente hipotenso. Puedo tener un electro normal y un paciente hipertenso. O sea, hay que mirarlo todo en el contexto. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Teníamos también una, una duda de alguna de nuestras colegas que mencionaba si un paciente con bradicardia sinusal no debería tener el PR corto. Es una buena pregunta también. El PR, igual que la frecuencia cardíaca, es un parámetro que puede correlacionarse a la edad del paciente. ¿Ok? Hay tablas. A ver, lo explico fácil. Algo que ustedes saben eh, desde siempre, ¿no? La frecuencia cardíaca de un recién nacido, vamos a decir normal, 140 latidos por minuto. Pero la frecuencia nuestra es 70 latidos por minuto. Cuando yo recibo un electrocardiograma, lo primero que hacemos es qué edad tiene el paciente. Porque si yo recibo un electro que tiene 140 latidos por minuto y es un neonato, ese electro es normal. Pero si me dicen el paciente tiene 30 años, 140 latidos por minuto, o tiene 15 años, 140 latidos por minuto, ese electro es anormal. Entonces, hay que tener en cuenta que los parámetros que estamos evaluando varían en función de la edad del paciente. No es lo mismo un recién nacido que un preescolar o que un lactante o que un adolescente. Es tan claro esto que si uno quiere ser muy fino en ese diagnóstico, hay tablas. Hay tablas donde te ponen cuál es la edad del paciente y te botan, ok, el PR que le toca es este, el QT que le toca es este, la frecuencia rango que le toca es esta. ¿No? En términos generales, mientras más rápida la frecuencia, más corto el PR. Y en términos generales, mientras más lenta frecuencia, más largo el PR, pero nunca debe eh, sobrepasar los límites que hemos señalado, ¿no? En el caso del QT no puede ser más de 0,50 y en el caso del PR más de 0,20. Y a eso plantea posibilidad de bloqueos o de QT largo. Muchas gracias, doctor. Excelente la explicación. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya nuestros participantes han quedado bastante satisfechos. Doctor, nuevamente
las gracias por su tiempo. Sabemos que es valiosísimo, pero usted siempre está dispuesto a colaborar porque sabemos que a usted le encanta la docencia. Y ya estamos pensando comprometerlo para algunos otros cursos que hagamos nosotros acá en Emergencia. Tú sabes, Grisel, que Si solo no hay tienes que más, llamarme. Yo siempre estaré listo porque una de mis pasiones es esto, la docencia. así es, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por eso. Y estimados participantes, si no hay más preguntas, nuevamente agradecemos al doctor Carlos Álvarez su participación y nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias con todos. Nos vemos pronto. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Suerte a todos. Gracias. Chao, Grisel.